Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. La libertad de expresión era algo que dábamos por hecho en Europa, pero atraviesa en estos momentos unos momentos muy delicados. Hace solo 3 meses, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, acusó a los gobiernos europeos de restringir este derecho fundamental. Y aunque sus críticas ocasionaron una gran polémica, sus palabras no carecen de fundamento. El problema no afecta a todos los países europeos por igual. Mientras algunos siguen siendo bastiones de la libertad de expresión, otros han implementado restricciones poco a poco. Hungría es quizá el caso más grave dentro de la Unión Europea, pero otros países como Alemania y el Reino Unido están ganando terreno en este aspecto. Aunque todas las constituciones europeas garantizan la libertad de expresión, todas incluyen también excepciones, como las calumnias, la incitación a la violencia o la difusión de pornografía infantil. De un tiempo a esta parte, las restricciones se han ido ampliando a discursos que ofenden a ciertos grupos o son considerados desinformación por los gobiernos. En España, por ejemplo, existen delitos como el de injurias a la corona o el de ofensas a los sentimientos religiosos. En Finlandia, un diputado ha llegado incluso a ser procesado por citar un versículo bíblico sobre la homosexualidad. El caso del Reino Unido, desde siempre un referente en todo lo relativo a la libertad de expresión, el problema es especialmente grave. La policía detiene a más de 1000 personas al mes por publicaciones en Internet, amparándose en leyes obsoletas, como la Ley de Comunicaciones Maliciosas del año 1988 y la Ley de Comunicaciones del año 2003, que penalizan el contenido ofensivo o indecente. Se han producido casos muy comentados por la opinión pública, como una detención ocasionada por una serie de críticas educadas hacia la inmigración. Estas leyes, diseñadas para antes de la eclosión digital y de las redes sociales, no se adaptan a la realidad actual. Esto obliga a la policía a investigar una a una cada denuncia y a priorizarlas sobre delitos más graves como los robos. Las leyes contra los llamados discursos de odio tratan de promover la armonía social, pero no hay pruebas de que esto esté funcionando. Al contrario, alimentan el resentimiento y el auge de partidos populistas. A día de hoy, según las encuestas, más del 40% de los británicos y de los alemanes creen que no pueden expresar libremente sus opiniones en la red. La vaguedad de estas leyes otorga un poder excesivo a los ofendidos, convirtiendo a la policía y a los tribunales en herramientas para silenciar las críticas. Esto afecta tanto a la derecha identitaria como a la izquierda, que también ha sido censurada en temas como la guerra de Gaza. Los liberales europeos enfrentan, como vemos, un dilema. Aunque rechazan los extremismos, las restricciones legales no moderan el debate, sino que lo asfixian. Alternativas como el estigma social o fomentar las discusiones respetuosas sería un remedio más efectivo. Las plataformas digitales, como empresas privadas que son, moderan el contenido según sus propios criterios, pero las leyes deberían equiparar el discurso online y el discurso offline, evitando, por ejemplo, la vigilancia de chats privados. La advertencia de Vance, aunque interesada, es un recordatorio muy claro. Cuando los estados controlan demasiado la libertad de expresión, el abuso de poder es inevitable. De un tiempo a esta parte hay un problema en Europa que se denuncia de forma insistente. El problema es ese de que la libertad de expresión en nuestro continente está seriamente amenazada. Esto es algo de lo que se habla desde hace ya algún tiempo y de lo que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acusó a los gobiernos europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich del pasado mes de febrero. Esto os lo pude contar aquí hace solo 3 meses. Las palabras de Vance, especialmente las referidas a cómo en Europa la censura sobre las opiniones libres estaba creciendo, ocasionaron un gran revuelo. Recordémoslo. Y fueron muchos los que acusaron al propio gobierno de Donald Trump, de cuyo gobierno forma parte J.D. Vance, naturalmente, de ser ellos quienes restringen este derecho fundamental de la libertad de expresión, deportando, por ejemplo, a estudiantes por sus opiniones políticas, acosando a los medios críticos e intimidando a las universidades. Vance, evidentemente, tal y como vemos, es un hipócrita, pero que lo sea no significa que esté equivocado. Europa, a la vista de los datos, de los hechos que conocemos,
tiene un problema con la libertad de expresión. Este problema no está distribuido de forma igual. Es decir, cuando hablamos de Europa, ya sabéis, Europa es un lugar muy grande y muy diverso. Hay de países, auténticos paraísos de la libertad de expresión, en los que se puede decir casi cualquier cosa sin miedo a que te repriman, a que te veas metido en un pleito, o no digamos ya que te detenga la policía y te meta en la cárcel. Se puede decir cualquier cosa siempre que no se difame alegremente, como es lógico, y tenemos frente a eso otros países que han ido recortando este derecho de forma paulatina. De lejos, el peor caso dentro de la Unión Europea, al menos, es el de Hungría. Vamos, sin ninguna duda, donde, como es bien sabido, y muchos húngaros denuncian, el gobierno ha ido aplastando las opiniones que disentían con la línea oficial, ha cooptado la mayor parte de los medios de comunicación independientes. Curiosamente, y esto ya es llamativo, el partido gobernante, el partido Fidesz, el partido de Viktor Orbán, se escapa a las pullas y a las críticas de J.D. Vance. Otros países que están teniendo problemas, Hungría a fin de cuentas es un país pequeño, es decir, lo que pasa en Hungría no suele pasar a la gran agenda de la política internacional, pero otros que son mucho más grandes y más importantes, como por ejemplo Alemania o el Reino Unido, lo que observamos allí es que estos mismos problemas, quizá no tan graves o tan acusados como en Hungría, se están presentando. En el caso de Alemania, la libertad de expresión, Alemania, tanto la Alemania federal antes de la caída del muro como la Alemania federal actual, ha sido un país en el que los periodistas siempre han gozado de la libertad de expresión máxima o casi máxima, respetada, y no solo los periodistas, también todos los ciudadanos. Pero en Alemania hay una serie de cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se puede negar el Holocausto en público. Y esto podría resultar comprensible, habida cuenta de su tormentosa historia. Pero han aprobado una ley que no permite insultar a los políticos, y esa ley es directamente un disparate. Los políticos lo que han hecho es ver ahí que se les concedía por la vía legislativa un poder extraordinario, y como es lógico y era previsible, lo están ejerciendo sin ningún tipo de pudor. Están lloviendo en Alemania las denuncias contra simples ciudadanos que les insultan a través de las redes sociales. A ver, creo yo que todos, en mayor o en menor medida, alguna vez hemos insultado a un político o a unos cuantos, y no digo alguna vez, que lo hemos hecho continuamente, porque es normal que cuando las cosas marchen mal, de primero las cosas, se entienden, las cosas de lo público, quiero decir, del primero que nos acordemos es del ministro, o del alcalde, o del presidente de la comunidad autónoma, qué sé yo, en el caso de España. Y bueno, en circunstancias normales nos sale algún exabrupto o algún insulto, entre otras cosas, porque bastante a menudo se lo merecen. En otras ocasiones, si tenemos una red social, sucede que lo hacemos a través de esa misma red social. Pero no dejan de ser simples ciudadanos que insultan a políticos que digamos que estas cosas le van en el sueldo. A menudo, de hecho, lo que vemos es que ni siquiera los casos que están saliendo en Alemania con esto son insultos de especial gravedad. Se han llegado a meter juicios y a procesar a gente simplemente por llamar a un político imbécil o llamarle idiota, que son insultos indiscutiblemente, pero insultos no muy graves. Sobre el papel, si nos vamos a las constituciones, lo que encontramos es que todos los países de Europa, sin excepción, garantizan la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión. Esto está consagrado sin excepción en todas las constituciones europeas. Pero todas las constituciones europeas, todos los ordenamientos legales, contemplan una serie de excepciones. Algunas son muy razonables y creo que cualquier persona de bien las comparte, como el caso de la calumnia. Ya sabéis, una calumnia es imputar a alguien un delito que no ha cometido, y evidentemente eso no forma parte de la libertad de expresión, sino esto se podría convertir en una auténtica guerra. La otra que podría ser una excepción también razonable sería la filtración de información de alto secreto, que pueden perjudicar a todos, a fin de cuentas. Es decir, si dispones de una información delicada o complicada, publicarla es lógico que sea un delito. Otra sería la incitación a la violencia, es decir, que a través de redes sociales o de un medio de comunicación te dediques a predicar no ya odio, sino directamente incitación a la violencia para que se ejerza esa misma violencia sobre un grupo de personas. Otra más, por ejemplo, sería la pornografía infantil. Difundir pornografía infantil, no perpetrarla, solo difundirla, está bien, que sea un delito y además castigado con penas altas. Bien, en esto creo que estamos todos de acuerdo. Pero las restricciones están yendo un poco más allá. Y ahora se están empezando a extender
a discursos que hieren los sentimientos de ciertos grupos o de personas, o directamente que hieren a los gobiernos y por lo tanto lo consideran, han creado esa figura que es una figura perfecta porque vale para un roto y para un descosido, que es la figura de la desinformación. Y que suele coincidir siempre esto de la desinformación con las informaciones que a ellos no les interesa que se informe, nada más. Los asuntos que, bueno, con los que se sienten incómodos. En el caso de España, que es el que a mí me cae más cerca, tenemos a todo un maestro, que es Pedro Sánchez, que toda información que le molesta, y últimamente muchas informaciones le molestan, las ha convertido en bulos y en desinformación. En algunos países es delito insultar a grupos o a personas específicas. En España, por ejemplo, y esto está consagrado en la propia Constitución, que la corona tiene un estatus especial, y luego ya en las leyes que emanan de esa misma Constitución, en España los españoles lo conocemos bien, existe un delito llamado delito de injurias a la corona, que evidentemente no se aplica a todo el que insulta al rey. El rey de España, tanto Juan Carlos I como Felipe VI, cosecha todos los días infinidad de insultos, por razones múltiples o simplemente por capricho. Solo van a juicio muy pocas injurias a la corona, pero sí es cierto que ha habido algunos procesados y condenados por injurias a la corona. También existe en España el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, del que, bueno, contra los sentimientos religiosos, de nuevo en el día a día, pues hay continuas ofensas y solo algunas terminan en juicio. En el Reino Unido, por ejemplo, es delito ser ofensivo, sin más, así, en publicaciones en las redes sociales. En el Reino Unido las leyes de blasfemia aún existen, también existen en 10 o 12 países europeos. Bueno, en el caso de religioso en España no existe el delito de blasfemia, pero sí el de la ofensa contra los sentimientos religiosos. Y aparte de eso, en toda Europa se penalizan de forma más o menos dura los llamados discursos del odio, que son un cajón desastre en el que caben muchas cosas. Los discursos del odio son muy difíciles de definir, pero que se amplían constantemente para ir incluyendo a nuevos grupos. Bueno, en Finlandia, por ejemplo, que está en la Unión Europea, es ilegal insultar a cualquier tipo de religión, ya sea la cristiana, la musulmana, cualquiera, los hindúes, los judíos, pero citar las escrituras también puede ser arriesgado. Es decir, si insultas a la religión malo, pero si citas las escrituras, podrías verte en problemas, y de hecho alguno se ha visto en problemas con la ley. Un diputado, hace no mucho, fue procesado por publicar un versículo bíblico sobre la homosexualidad, para criticarla. Simplemente lo hizo extrayendo de la Biblia un versículo. Evidentemente la Biblia, ya sabéis, que es larga y sustanciosa y se puede extraer casi un versículo, pues casi para cualquier cosa, pues lo que hizo fue eso y se vio en problemas. Donde más preocupa este tema es en el Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque es uno de los países más importantes de Europa y porque siempre presumió de ser el más libre del continente. El único, al menos en este aspecto y en otros muchos, el único que supo mantener la democracia, incluso en los periodos más negros de la historia de Europa, como la época de entreguerras, por ejemplo. Los británicos en los últimos 2 siglos no han tenido una sola revolución, no han tenido un solo dictador, han mantenido su cultura parlamentaria. La prensa británica se precia de ser rabiosamente libre. Periódicos como el Telegraph, el Times, no digamos ya, esta prensa amarilla, tipo el Star o el Sun o el Mirror, pueden decir casi lo que quieran. Eso en España resultaba siempre curioso, la manera en la que atacaban a los reyes. Bueno, esto en España no sé si lo podríamos llegar a hacer porque nos enjuiciarían por lo del delito de las injurias a la corona. Bien, pues lo que nos encontramos es que hoy por hoy es más arriesgado opinar ciertas cosas en el Reino Unido que en lugares como España, como Italia o como la mayor parte de países de Europa. La policía británica es de hecho extremadamente celosa vigilando opiniones. Los agentes le dedican miles de horas a revisar publicaciones que podrían ser ofensivas y arrestan continuamente a gente. Van a su casa y la arrestan. Entre los detenidos hay incluso un tipo que despotricó contra la inmigración en Facebook y una pareja que criticó la escuela primaria de su hija. Las historias son bien conocidas por la opinión pública allí, incluso en otras partes de Europa, ya que
se airean en la prensa y se airean en las redes sociales. Hay una del pasado mes de enero que levantó mucha polvareda mediática. A finales de ese mes de enero se presentaron 6 agentes de policía en casa de un tipo llamado Maxi Allen, en un pueblo de Hertfordshire, al norte de Londres. Le leyeron, para su sorpresa, una lista de cargos, todos gravísimos, y registraron su casa. No se sabe bien en busca de qué. Luego les arrestaron, se los llevaron en el vehículo policial, a él y a su pareja, y les llevaron a la comisaría, donde permanecieron retenidos durante varias horas y sometidos a un interrogatorio bastante duro. ¿Cuál fue el delito? Habría que preguntarse, de Maxi Allen y de su esposa. Bueno, pues, o el presunto delito. Pues al parecer unos correos electrónicos, privados naturalmente, y unos mensajes de WhatsApp, también privados, que eran despectivos sobre la escuela primaria de su hija. En el Reino Unido, donde se está degradando la libertad de expresión, de forma alarmante, por cierto, es en el medio online. Es decir, es a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos. El número de arrestos creo que nos dice bastante. Aquí tenemos que bajar al dato y hacernos cargo de la dimensión del problema. En el Reino Unido se está deteniendo ahora mismo a unas 1.000 personas al mes por publicaciones en Internet. Es decir, que esto demuestra que no se trata de casos puntuales, de circunstancias muy particulares, algún que otro error. Creo que eso lo puede tolerar cualquiera. No, estamos hablando de más de 1.000 en casos mensuales. Esto nos estaría arrojando, pues ¿cuánto? 12, 13, 14, 15.000 detenciones al mes. La causa de esto, de esta anomalía, hay que ir a buscarla a ciertas leyes sobre la libertad de expresión que hay en el país, que son un desastre y que no se adaptan a los tiempos digitales, esa es la verdad. Es decir, hay británicos que están siendo procesados por conversaciones que en un pub no tendrían trascendencia alguna, por más incorrectas que nos puedan parecer, pero que tienen lugar en el Reino Unido continuamente. Y la situación va a empeorar porque la ley se ha convertido en un auténtico coladero. El año pasado, y este tema lo traté bastante aquí en la Contracrónica, con motivo de los disturbios que ocasionó el apuñalamiento aquel tan escandaloso y tan horroroso de Southport, lo de allá en el norte, en Liverpool, lo de aquellas niñas, se procedió al arresto de miles de personas por los destrozos que se produjeron y que los conté aquí en el programa. También a muchos por incitar a la violencia. Se terminó condenando en firme, creo que fueron unas 400, 500 personas, la gran mayoría por participar en aquellos disturbios de forma directa. Lo cual es no ya ilegal, sino que debe de ser ilegal. Es decir, si alguien monta una barricada en la calle, prende los contenedores de basura o vuelca un automóvil, pues debe de ser arrestado y juzgado y condenado. Evidentemente no a cadena perpetua por colocar un automóvil, pero condenado. Nada más. Esto yo creo que cualquier persona lo ve razonable. Pero es que unos cuantos fueron condenados, procesados y condenados por publicaciones en las redes sociales en las que se pedían pues cosas como que había que incendiar los hoteles o donde estaban los inmigrantes o reventar alguna que otra mezquita. Esto, según las leyes, es incitación a la violencia. Claro, habría que ver en privado cuántas veces se dice eso. Es un disparate, por supuesto, pero una persona sin trascendencia alguna que lo diga en un calentón, bueno, pues hay gente para todo, ¿no? Estos, de cualquier manera, podríamos pensar que sí, que es incitación al odio, por más que a esa persona, en una red social como X o como Facebook, pues le sigan un puñado de cuentas. 10, 12, 15, 200. Bien, podría entrar en la definición de incitación a la violencia. Pero es que otros fueron condenados simplemente por expresar opiniones, como decir que la invasión era, que la inmigración ilegal era una invasión, o que había una sustitución demográfica, que había que acabar con ella cuanto antes. Bien, eso puede ser que no nos guste. A mí personalmente no me gusta. Pero me parece perfecto que uno sea libre de expresarlo en las redes sociales o donde crea conveniente. El tema este de los disturbios es, digamos, un parteaguas, porque es cuando la cosa se aceleró. De hecho, el año pasado también, tiempo después de aquellos disturbios que fueron en el mes de agosto, este es un ejemplo un tanto sangrante.
Un tipo publicó, un inglés, publicó una fotografía suya del día de Halloween, la noche de Halloween, camino a una fiesta de Halloween, disfrazado de yihadista. Sí, pues es un disfraz de mal gusto, obviamente, pero el tipo se disfrazó de eso. Además, concretamente del yihadista que había perpetrado un atentado ahí en Inglaterra, en Manchester, creo, unos años antes. Otro había criticado a los manifestantes pro-palestinos de una de estas manifestaciones que tanta concurrencia han tenido, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa en los últimos 2 años. Bueno, pues lo que ponía este hombre era algo así como que estaban a un paso de asaltar el aeropuerto de Heathrow y ponerse a buscar judíos recién aterrizados. Esta es otra historia que también choca, porque poner eso puede ser de mal gusto, y lo es, indiscutiblemente, tiene perfecto derecho a decir ese tipo de cosas. En fin, creo que se expone él mismo. Otro caso que también causó mucha indignación fue el de 6 policías retirados que se dedicaban, bueno, pues a comentar la actualidad de una manera un tanto peculiar, con mensajes racistas y tal, en un grupo privado de WhatsApp que se llamaba All Boys Beer Meet Wales, de Gales. Es decir, el encuentro de los viejos chicos de la cerveza de Gales. Bueno, pues para el caso del que criticó a estos manifestantes pro-palestinos diciendo que estaban a punto de asaltar Heathrow, la fiscalía pidió 2 años de prisión. Luego, eso sí, fue absuelto, pero entre tanto la policía tuvo que pasar el trago de que la policía registrase su domicilio. A los segundos también les hicieron un registro domiciliario. Bueno, al otro le acusaron, por supuesto, de antisemitismo. Los expolicías, estos de Gales, fueron condenados a trabajos para la comunidad por las opiniones vertidas, seguramente opiniones problemáticas pero vertidas en un chat privado, como si se juntasen estos old boys, se juntasen en un pub de Cardiff y se pusiesen a hablar de sus cosas y soltasen algunas racistadas. Bueno, vale, pues con tal de no estar con ellos, todos están a gusto. El origen de estos disparates es que en el Reino Unido se desconoce, por ahora, cómo gestionar la libertad de expresión en Internet. Descubrieron el modo de hacerlo con la prensa diaria, con la televisión, pero no con Internet. Han ido acumulando leyes. Tienen 2 leyes, de hecho, obsoletas, muy obsoletas. Una es del año 88, la Ley de Comunicaciones Maliciosas. Internet ni había nacido todavía. Y otra ya del año 2003. Claro, que esto parece ayer, pero pues que es hace más de 20 años. Llamada Ley de Comunicaciones. La primera, la de las comunicaciones maliciosas, se centraba en información indecente, ofensiva, amenazante, falsa, en fin, ya sabéis. Y estaba concebida para los periódicos, claro. La segunda, la de 2003, ya tipificaba como delito ser extremadamente ofensivo en cualquier red pública de comunicaciones electrónicas. Con el extremadamente ya metían un elemento subjetivo un tanto delicado. Porque ¿qué es ser extremadamente? ¿Qué es ser ofensivo? De hecho, lo que a uno le ofende a otro puede ser que no le ofenda. Con estas leyes son con las que la policía pues está deteniendo a 1.000 personas al mes o a 30 al día por publicaciones en Internet. Que esto es el doble que hace 7 u 8 años. Algunos está claro que son acosadores en serie, que se dedican a perseguir a la gente por redes sociales y demás. Y bueno, está bien al menos que se les investigue para que se detengan. Pero otros muchos simplemente han dicho algo que otra persona considera ofensivo. La cuestión es que los agentes tienen la obligación de investigar cada publicación de la que reciben denuncia. Y el volumen de esas denuncias no ha hecho más que aumentar, incrementarse durante los últimos años. Así que han tenido que asignar más agentes a esta tarea. En el año 2010, la Policía Metropolitana de Londres creó el primer equipo para monitorizar la actividad en redes sociales y dar cumplida respuesta a esta ley. Este fue el primero que se creó, el de la Metropolitan. Ahora todas las policías del país, todas sin excepción, cuentan con un equipo que examina de forma cuidadosa las publicaciones de los usuarios para determinar qué publicación traspasa un umbral un tanto indefinido. Esto, como os podéis imaginar, pues se ha convertido en una auténtica pesadilla para los policías. Cabe preguntarse, eso sí, yo desde luego me lo he preguntado, ¿por qué dedican tanto tiempo a esto? Mientras que otros delitos más graves, como qué sé yo, los asaltos callejeros, pues quedan mucho sin resolver.
Según comentan algunos en la prensa británica, los agentes están, por lo visto, presionados para que pongan más celo, concretamente en este tema. Luego también es mucho más fácil detener a alguien que está en su casa tranquilo por publicar algo inconveniente en Facebook que desmantelar una banda criminal o atrapar a los carteristas que pululan por las zonas turísticas de Londres, desplumando a los turistas. De cualquier modo, una vez se ha producido la detención, la arbitrariedad continúa en los tribunales. Estos casos deben de ser juzgados en tribunales de primera instancia, que se quitan los casos de forma rápida, lo más rápida posible, ya que están saturados. Hay una organización llamada Unión por la Libertad de Expresión, que lleva un tiempo impugnando y tratando de poner un poco de orden aquí, impugnando con bastante éxito algunas condenas que clamaban al cielo, como el caso del tipo ese que se disfrazó en Halloween. Es decir, tener mal gusto no es ser un delincuente, ni mucho menos. Pero es que hay más. Es que los políticos europeos, y aquí asalto al continente, no solo el Reino Unido, frustrados por el poco control que tienen, por no decir nulo, claro, sobre las redes sociales, que son en su mayor parte estadounidenses, pues se han puesto de un tiempo a esta parte a legislar a tontas y a locas, con leyes todavía más difusas y todas muy interpretables. Pero no todos son redes sociales, como a veces se cree. Bueno, a los policías de Gales os acabo de contar. Les procesaron, les imputaron por una conversación privada en un grupo de WhatsApp. Y esto se debe directamente a la ley esta de las comunicaciones del año 2003, que tiene una cláusula que califica las conversaciones privadas online como conversaciones públicas. Es decir, que todo lo que se haga allí tiene naturaleza de conversación pública. Y es, por lo tanto, pues una comunicación maliciosa, si queremos llamarla así. Luego, además, hay otra ley, esta es del año 2002, que amplía el alcance de los delitos contra el orden público. Esto ha permitido a la policía emprenderla contra muchos manifestantes que protestan por la calle por las más variadas razones, últimamente por las de la guerra de Gaza. El objetivo de estas leyes contra el odio, contra el discurso de odio, el objetivo en principio no es malo, claro. Ya sabéis que de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿no? Su idea es promover la armonía y que no nos insultemos y que seamos educados. Pero es que no hay prueba alguna de que esto funcione, todo lo contrario. Reprimir las opiniones de la gente consigue justo lo contrario. Los partidos populistas, tanto de derecha identitaria como de izquierda identitaria, van a más. Porque vienen a decirle a la gente que ya no puede uno ni decir lo que piensa. Esto es algo que se han hecho encuestas tanto en Alemania como en el Reino Unido, que ya comparten eso de que no se puede decir lo que uno piensa en las redes, el 40%, más del 40%. Es decir, la sospecha de que el gobierno reprime ciertas opiniones empieza a asentarse entre los europeos. Y se acentúa cuando los reguladores de los medios muestran un sesgo político claro. Bueno, en Francia hubo otro caso también muy sonado, en noviembre del año pasado, cuando impusieron una multa de 100.000 euros al presentador de un canal conservador muy famoso en Francia llamado CNews, porque en uno de sus programas el presentador dijo que el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Al escándalo, por estas palabras le sigue un escándalo formidable. Perfecto. Vale, pues hay escándalo, fíjate lo que ha dicho, nos enfadamos y vamos a decir lo contrario. No, esta vez, aparte del escándalo, vino la multa. Bueno, el dueño de este canal, católico, un tipo que se llama Vicent Bolloré, tuvo que pedir perdón públicamente. La situación podría ir a peor, o directamente a mucho peor, ya que estas leyes suelen ser muy difusas, y eso da mucha discreción a los ofendidos, que suelen abusar de ellas, naturalmente. El caso británico es especialmente sangrante porque los agentes actúan de oficio, vigilando la red. El tema es que cuando la ley prohíbe ofender, lo único que se crea es un incentivo para que la gente desarrolle una incontenible propensión a ofenderse. Eso es lo cierto. La policía y los jueces terminan siendo meras herramientas para silenciar a la gente que critica. Bueno, para silenciar críticas o ajustar cuentas con un vecino.
Cuando unos grupos están protegidos por las leyes contra el discurso del odio, pero otros no, pues todos quieren protección, claro. Inclúyeme a mí también en lo del discurso del odio. Y aquí nos vamos a denunciar mutuamente porque todos nos estamos odiando y lo que quiero es que te pongan una multa o que te metan en la cárcel. Vamos, que se va llenando todo de tabúes, de temas prohibidos, de N-words, es decir, de palabras que no se pueden decir. Y el resultado final es que el debate se seca por completo. Nadie puede decir nada y, por lo tanto, pues no se debate. Y no, una democracia no consiste en eso, sino en lo contrario. Es difícil, por ejemplo, debatir sobre la inmigración si una de las partes teme que decir lo que piensa puede ocasionarle un disgusto legal. La derecha identitaria es la primera víctima de esta ofensiva contra la libertad de expresión. Algo que, por cierto, la izquierda ha celebrado ruidosamente hasta que en varios países se está utilizando esa misma herramienta para silenciarles con temas delicados, como el tema este de Gaza. Las mismas leyes de odio terminan afectando a todos. Y, entre medias, pues se acaba con uno de los tesoros de la democracia, que no es otro que el de poder expresarse libremente y sin miedo a que te denuncien, claro. La libertad de expresión no consiste solo en poder expresar lo que uno piensa, ¿no? Eso no es libertad de expresión, sino en que se pueda expresar el que no tiene tus mismas opiniones, que pueda hacerlo también. Frente a ello, pues los liberales europeos nos encontramos ante una encrucijada un tanto incómoda, eso es lo cierto. Evidentemente no nos gustan este tipo de opiniones extremistas, pero algunos creen que estas leyes pueden servir para centrar más el debate y alejar a los extremismos. A la vista está que no es así. Así que no vendría mal que se retomase la vieja práctica y saludabilísima de tolerar lo que digan los demás. Hay muchas formas de centrar los debates sin llegar a la restricción legal, a las multas y a las detenciones y registros de los domicilios. No sé, desde el estigma social, que es lo que se utilizó siempre. Alguien puede ser racista y está en su derecho de serlo si quiere, pero que sepa que va a tener un estigma social. Hasta, y es normal que cierto estigma se derive de ciertas opiniones. Hasta la promoción de la discusión educada y sin insultos. Vamos, que las condenas por este tema deberían ser escasísimas, limitadas a las calumnias, al acoso, a la incitación a la violencia y poco más. Pero claro, el discurso del odio es un concepto tan vaporoso que debería eliminarse. Luego, respecto a las plataformas digitales, que son parte del caballo de batalla, a ver, no dejan de ser empresas privadas y cada una tiene una forma diferente de moderar el contenido, te fijan el umbral un poco donde ellos consideran, en función del tipo de red que quieran. Ya sabemos que hay unas diferencias abismales entre, por ejemplo, X e Instagram. Unas son más estrictas que otras. Los usuarios, a fin de cuentas, pueden o no elegir ninguna y vivir sin redes sociales, como hace mucha gente, o elegir la que más se adapte a sus gustos. Legalmente, el discurso online, lo que digamos en la red, debería tratarse igual que el discurso offline, lo que decimos fuera de la red, en la calle. Si bien existen diferencias obvias, como la posibilidad de que lo de que digamos a través de la red se viralice o no, no es lo mismo que lo lean 100 personas a que lo lea 1.000.000, la policía, así visto de manera general, debería mantenerse al margen, por ejemplo, de los chats privados, que no dejan de ser conversaciones privadas a las que nadie, salvo los participantes, tienen acceso. Y 6 policías o expolicías legales tienen perfecto derecho a ser racistas aunque nos parezca mal. Que se lo expliquen, qué sé yo, sus familiares o los amigos. Pero no es para que se meta la policía en ello. Unas leyes más claras y menos drásticas ayudarían a todas las plataformas a centrarse en eliminar las amenazas y el acoso genuinos, que eso también existe. Es decir, que los europeos tienen libertad completa para decir lo que quieran sobre J.D. Vance, lo cual es bueno. Pero no deberían ignorar su advertencia. Cuando los estados tienen demasiado poder, se les da demasiado poder, concretamente sobre la libertad de expresión, tarde o temprano terminarán ejerciéndolo. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Daniel, que plantea un tema sobre el cónclave de este mes. El tema que plantea es de cómo la izquierda lo ha politizado tratando de arrimar el ascua a su sardina. Creo que brevemente mencionaste en una contracrónica de la semana pasada el tema del cónclave y me imagino que habrás hablado del Papa Francisco, pero perdóname porque estamos inmersos en este proceso de exámenes ingenieriles
y no puedo estar tan atento al programa siempre que puedo. Pero no quería pasar yo por alto el tema de cómo los no católicos, y en especial la izquierda, se está apropiando de discursos de la izquierda. Sorprendentemente, elogiaron al Papa Francisco como un papa admirable y ejemplo a seguir. Quizás no vieron la entrevista con el propio Jordi Évole sobre el tema del aborto y la eutanasia. Ahora elogian al Papa León XIV como un nuevo papa comunista que sigue la estela de León XIII y que León XIII fue el primer papa comunista. Y creo que realmente no han leído esa famosa encíclica de León XIII en la que define la doctrina social de la Iglesia. En ese proceso de eclosión de movimientos de izquierda, socialistas, en ese momento de revolución industrial, León XIII, la Iglesia, debe asentar de alguna manera la doctrina social y ponerse a opinar, que es realmente lo que hacen las encíclicas, y asentar un poco las bases desde un punto de vista católico-cristiano, o cristiano-católico más bien dicho, de esa situación y de qué posición deben tomar los católicos, o debe tomar la Iglesia. Bueno, pues resulta que León XIII fue un papa socialdemócrata, cuando realmente se dedicó a apoyar la propiedad privada, la no intervención del Estado, entre otras muchas cosas, o rechazar cómo el levantamiento revolucionario del pueblo no lleva a buen lugar. No sé, es sorprendente este mensaje de la izquierda, muy sorprendente. Se intentan apropiar del propio mensaje de la Iglesia sin realmente pertenecer a la Iglesia y sin realmente apoyar el mensaje de la Iglesia. Pero tienen una cosa muy inteligente: pisan el terreno al discurso de la Iglesia, sustituyéndolo por otro, ni siquiera defendiendo el discurso de la Iglesia. Es algo muy extraño. No sé exactamente, tú que acostumbras a dar luz en algunas cosas que no la veo, pero a ver, ¿cómo me puedes explicar tú esta situación? Es entre absurdo y sorprendente, pero es así. La izquierda hablando de la Iglesia más presente que nunca, en el país, en el diario, en el periódico de Cataluña, por supuesto en el mundo del ABC y demás, pero estamos viviendo 3 semanas en las que yo, como creyente y como católico, por supuesto de vez en cuando un pelín disidente, me estoy quedando totalmente asombrado. No sé qué opinar. Y aunque el objetivo no es siempre opinar, sino informar y conocer, que es lo que tú muchas veces haces en tus maravillosos programas, a ver si conseguimos sacar algo en claro. Un saludo y muchísimas gracias, y perdón por la duración del audio. Pues mira, Daniel, naturalmente que no conocen la encíclica a la que te refieres, que es Rerum Novarum, que es de León XIII, más allá de 4 generalidades que han leído por ahí sobre política social. No entienden, obviamente, que los papas no hacen política, o al menos política propiamente dicha, desde que se quedaron sin los estados pontificios, y de eso ha pasado ya mucho tiempo. Bueno, pues desde 1870, 150 años. Desde entonces, todo lo más que hacen es publicar encíclicas y exhortaciones apostólicas dirigidas a la comunidad católica y bueno, y en ocasiones también a toda la humanidad, abordando, eso sí, temas de lo más variado, desde asuntos doctrinales, de fe, bueno, pues pasando por cuestiones morales, éticas, temas sociales, culturales, siempre naturalmente desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Su propósito, pues yo creo que va de suyo, ¿no? Es orientar a los fieles, aclarar doctrinas, por si no quedaban claras del todas, resolver o responder ciertos problemas del momento, ¿no? Del momento presente. A ver, como es obvio, no son vinculantes en absoluto y no se transponen a legislación alguna. Su objetivo es, bueno, pues provocar la reflexión sobre ciertos asuntos e influir, eso sí, en el debate público. Y está bien que la Iglesia quiera influir en el debate público, no tiene nada de malo. Todos, a fin de cuentas, de una manera u otra, desde la Asociación de Amigos de la Pesca con Mosca hasta el Papa de Roma, todos queremos influir en el debate público y es bueno, porque sobre el debate y hace que sea todavía más rico. Pero nada más. Bien, esta es la parte que no entienden, que el Papa no hace política. Pero como todo lo entienden, lo miran y lo leen en clave política, pues inmediata además, todo lo que desean es
Un papa que ellos pueden etiquetar como papa bueno o papa amigo, y el otro, el que no es así, el que no es amigo, pues es papa enemigo. Benedicto XVI era papa malo, era papa enemigo, mientras que Francisco le tienen categorizado como papa malo o papa enemigo. No sé, a ver, como son tan cargantes, al final pues terminan creando la impresión de que los papas son algo así como unos políticos vestidos de blanco y con un solideo en la cabeza. Y no, no lo son. Mira, yo he visto 3 cónclaves. El de 2005, porque claro, el del 78, pues yo era muy pequeño. Los años 70, pues no los recuerdo. Pero he visto el de con mis ojos y lo recuerdo bien, nada más ya el de 2005 como periodista. Recuerdo el de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, el de 2013 tras la renuncia de Benedicto y luego el de este año, con Francisco y León XIV, que acaba de llegar. Pero en los 3 casos ha sido el mismo espectáculo. Bueno, recuerdo en el de 2005, yo trabajaba en la tele, claro, era mucho más joven que ahora, y bueno, como hacía tanto que no se celebraba un cónclave, pues desde el 78, es decir, habían pasado más de 25 años, aquello, lo recordaréis, provocó muchísima expectación. En los debates en televisión aparecían unos personajes de todo tipo que hablaban de los papables como si fuesen candidatos electorales en unas elecciones presidenciales. Que si uno era de izquierdas, que si el otro era reaccionario, que si hay de nosotros como ganase tal o cual. Será algo obsceno. Pero bueno, el mismo show lo dieron en 2013 y lo han vuelto a dar este mismo año. Vamos, digamos que ya me he terminado acostumbrando y supongo que los que tengáis mi edad pues también a este tipo de espectáculos. Bien, seguimos con Luis, que también nos habla de un tema de iglesia, más concretamente sobre el caso que tratamos aquí hace no tanto tiempo, aquel sacerdote de Segovia que se negó a dar la comunión a un homosexual. Hola Fernando, mira, te escribo a raíz de una contragráfica que publicaste el pasado jueves referente a, bueno, pues un poco a la polémica esta que estábamos hablando del sacerdote del pueblo de Segovia que se negó a dar la comunión a un homosexual y la aportación del contraescucha que hizo una reflexión teológica me pareció muy interesante, muy bien puesta y le felicito porque da gusto oír a contraescuchas que hablan tan bien. Pero pensando sobre ella me quedé un poco con una duda, entonces, y lo hablo de conocimiento. Si el catecismo acepta la homosexualidad y lo que es pecado es las relaciones sexuales, ¿cuál es el motivo por el cual el sacerdote negó la comunión a esta persona homosexual? Me explico. Yo había oído en medios que el motivo era que públicamente esta persona, pues imagino que convivía o es conocido en el pueblo, pues que convive o que mantiene una relación de pareja homosexual. Pero salvo que él públicamente diga que mantiene relaciones sexuales, por el mero hecho, por poner un ejemplo, de pasearse por la plaza del pueblo de la mano de su pareja o darse besos en público de su pareja, eso no es un acto sexual. Mm, es decir, ¿cuál es el argumento tanto del sacerdote como de su obispo, como un poco de la propia iglesia, para asegurar que, que ese homosexual está haciendo actos sexuales y que por eso es pecado y no puede recibir la comunión? Venga, muchas gracias. Pues mira, Luis, desconozco la razón exacta. Supongo que es porque estaba en pecado, por eso no le dio la comunión. Y para comulgar hay que estar limpio, ya sabes. Es decir, hay que haber comulgado, hay que haberse confesado antes. En el caso de este hombre, pues supongo que el sacerdote entendería que era homosexual, ya que su condición era pública en el pueblo. Vamos, que está en pecado y que por lo tanto no puede recibir la comunión. Supongo que esto valdrá también para las parejas que conviven sin estar casadas. Pero vamos, aunque esto de la comunión lo tomemos como algo muy rutinario, desde el punto de vista de la fe es un asunto muy serio, muchísimo. Es un sacramento que consiste nada menos que en recibir el cuerpo de Jesucristo transubstanciado. Esto implica pues unirse con Cristo, que es la divinidad, lo cual no es ninguna broma, si lo miramos desde una perspectiva teológica. Como es algo tan serio, pues solo pueden comulgar los católicos, naturalmente, que estén libres de pecados graves
y que hayan hecho el ayuno eucarístico, que creo que es de 1 hora antes de la comunión. Otra cosa es que, bueno, distinta es que se comulgue pues tan alegremente como se hace, pero es algo realmente importante, es de los sacramentos más importantes del catolicismo. Así que este sacerdote de Segovia se lo debió tomar muy en serio. Era consciente que esa pareja estaba en pecado grave y se lo negó. Digo yo que sería así. Bien, vamos ahora con Carlos, que nos habla de información, más exactamente de por qué los medios no informan de ciertos temas que él considera de utilidad general. Apreciado Fernando, desde hace un tiempo a esta parte, casi 3 años, vengo siguiendo tu canal de YouTube. Me parece interesantísimo y te agradezco muchísimo todo lo que haces por nosotros y nos informas de forma específica de determinados asuntos. También nos contestas en tu contrarréplica y me encantaría que me contestases por qué los periodistas o en general la información que sale en los diarios o en la televisión en cuanto a telediarios y diarios ordinarios de general implantación, como puedan ser El País, La Vanguardia, pues, todo este tipo de prensa, no aportan información al ciudadano que creo que sería interesante. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que hay muchísimas familias españolas que tienen a sus hijos estudiando con becas. Bueno, pues con la convocatoria de becas se cierra hoy 14 de mayo, creo que la van a extender hasta el 30 de mayo, pero no he tenido una noticia o no me ha llegado un flash de ninguna información de telediarios, de diarios que se hablen de estas cosas. O cosas más cotidianas que no la simple chafardería, que no es otra cosa, que lo que dice el presidente Sánchez sobre un ministro o sobre otro ministro, o lo que dice Feijóo sobre una cuestión determinada, como pueda ser la dimisión de uno de sus presidentes, como puede ser Mazón. No entiendo por qué estas chafarderías, que sí, que son muy útiles y que por lo menos nos tienen entretenidos a todos, ocultan toda la información que se está dando. Una de las informaciones más relevantes que ha pasado durante todo este año es la subida general de impuestos, tanto el impuesto de sucesiones, el IVA, las transmisiones de bienes inmuebles, todas estas circunstancias y toda esta información que es propia y que tiene que conocer el ciudadano y que tiene que tener en la cabeza, en realidad pasan desapercibidas, opacadas por toda esta información que yo diría que es más del hola parlamentario que otra cosa. Me gustaría que me dieses tu criterio y me gustaría que dentro de tus informativos o la información que nos das, pues hubiera una información de tipo cotidiana que nos pudiera servir a los ciudadanos para tener conocimiento de aquellas cosas que nos afectan en nuestro ámbito personal y que tuviéramos, por lo tanto, cumplida información a la hora de poder realizar toda aquella vida cotidiana que tenemos. Muchísimas gracias por escucharme y disculpa por la reflexión tan larga y que lo único que hace es ocupar espacio en tu programa. Muchísimas gracias. Pues vamos a ver, Carlos, lo he dicho muchas veces aquí, los medios informan de lo que la gente quiere ser informada, es decir, de lo que la gente consume, simplemente eso. La información más demandada es la deportiva, la de ecos de sociedad, la de sucesos y la política. Esas son, digamos, las 4 secciones reinas. Todo lo que no sea eso interesa menos, y por eso se da menos, nada más. Yo pasé una parte de mi carrera periodística haciendo información económica. Y una de las cosas que pude observar era que interesaban menos que la información política, por ejemplo, y no digamos ya que la información deportiva. Luego hay otro elemento importante a tener en cuenta en esto. Desde que aparecieron los primeros medios digitales en Internet, pues hace ya 25 o 30 años, la información empezó a atomizarse mucho en función de los intereses. Se fue personalizando, en cierto modo. Por ejemplo, las secciones culturales de los diarios fueron adelgazando, pero no porque de un día para otro la gente interesada en temas culturales dejase de estarlo, no, en absoluto, sino porque en paralelo aparecieron revistas digitales, blogs especializados en cultura, en cine, en música, etc.
Y lo mismo me vale pues, con la información tecnológica o la información bursátil. Bueno, hace 30 años, para saber cómo había cerrado la Bolsa de Madrid, pues te tenías que esperar a que el periódico del día siguiente te diese esa información y no había mucho más. Hoy, pues yo sé, pues yo y cualquiera, sé cómo se ha cerrado, no, cómo discurre la jornada bursátil en tiempo real desde mi móvil. Así que dar esa información ya es un poco, pues no lo sé, algo que la gente ya sabe. Pero si vamos al caso este de las becas que has comentado, a ver, con eso basta que busques en Google, va mucho más rápido además, y te aparece la información en el acto. Lo mismo me vale con muchas otras cosas. A ver, por resumirlo mucho, antes éramos consumidores pasivos de poca información. Ahora somos consumidores activos de mucha información y sobre todo muy personalizada. Bien, pues esa es la razón, Carlos. No que los periodistas oculten estos u otros temas. Bien, pues vamos a ir terminando la contra de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla de la batalla de la inteligencia artificial. Las trabas difícilmente retrasarán eficazmente el avance del enemigo, pero garantizan que ese avance no se acelere exponencialmente a corto plazo, que es el único plazo que realmente contempla un político sometido a elecciones. Hay una guerra entre potencias y la inteligencia artificial es otro frente más, que apunta maneras para convertirse en un frente estelar, aunque aún no. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a día 20. He pasado unos cuantos días sin hacer contracrónica porque no he podido, no por falta de ganas. Ya sabéis que me encanta aquí ponerme delante del micrófono y desde hace ya unos cuantos meses también delante de la cámara, porque aparte de que me gusta atender las llamadas de la contrarréplica, pues me gusta siempre todos los días contaros algo. No he podido hacerlo porque a los que seguís mi canal de YouTube, pues supongo que lo habréis visto y lo he comentado en algún corto y demás. Bueno, he tenido que terminar un libro que entregué la semana pasada y luego me fui de viaje con los contraescuchas, con 50 contraescuchas. Estuvimos en el norte de Italia, en Rávena, en San Marino, que no está propiamente en Italia, pero sí dentro de Italia, y también en Padua. Así que media semana se me fue en rematar el libro, que saldrá para el mes de octubre, y la otra media se me fue en este viaje. Total, que no pude hacer contracrónica. En fin, una semana de mayo muy laboriosa para mí, os lo puedo asegurar, pero que no se tradujo todo ese trabajo en una contracrónica. Mañana, por supuesto, volverá la contracrónica porque ahora ya me he quitado estas dos cosas muy placenteras, especialmente la del viaje, la de terminar el libro no tanto, aunque espero que ese esfuerzo final que hice pues merezca la pena a la hora de leerlo. Traté de pulir el texto al máximo antes de enviar la última copia ya al editor. Y bueno, con esto, queridos, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.